Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Aguilera de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el día de hoy vamos a tener la conferencia de Incoterm 2020. Me permito dar unos avisos antes de comenzar. Se les compartió el aviso de privacidad, la conferencia es grabada y los datos que nos compartieron son guardados y almacenados por CDSU con fines estadísticos y para poderles seguir promocionando nuestros programas, cursos, etcétera. Por los mismos motivos se comparten los datos con los ponentes del día de hoy. Y bueno, el día de hoy la conferencia es Incoterms 2020. El objetivo es cambios y alternativas y ajustes a la logística durante la pandemia y, disculpen, es una breve repaso sobre los Incoterms y los cambios que hubo en el 2020, así como algunos consejos metodológicos. Y bueno, la conferencista del día de hoy es Janet Hernández Salinas. Me permito leer una breve reseña de ella. Janet es maestra en Comercio y Logística Internacional por la Universidad de Celaya. Es licenciada en Comercio Internacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es consultora especializada en servicios empresariales para el cumplimiento aduanero, comercio exterior con 8 años de experiencia profesional. Ha sido asesora y auditora en diversas empresas de la industria automotriz, eléctrica, electrónica, siderúrgica, aeronáutica, textil y sectores de confección, entre otros. Durante ese tiempo ha podido asesorar a empresas para implementar, administrar, supervisar y auditar programas IMEX y diversas certificaciones en asuntos aduaneros tales como EA, CITIPAT, certificación IVA y EPS. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra a la maestra Janet. Adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias, Alejandro. Espero se encuentren muy bien. Voy a empezar a compartir la presentación. Denme un segundo, por favor. Y bueno, como bien decía Alejandro, el día de hoy vamos a ver los Incoterms. Este ya es un tema que hemos venido manejando. Inició desde el 2019 con la nueva publicación de los Incoterms 2020. Hemos estado manejando varias versiones. Están las 2000, Incoterms 2000, Incoterms 2010, Incoterms 2020. Como sabemos, estas reglas se actualizan cada 10 años y se realizan por parte de la Cámara de Comercio. Un segundito, aquí le voy a acomodar. Y bueno, dentro de lo que vamos a revisar es qué son los Incoterms, cuáles fueron los principales cambios en esta nueva versión de los 2020, cuál es la estructura y clasificación de las reglas de Incoterms 2020 y algunas consideraciones que ustedes deben de tener. En ese sentido, antes de comenzar, me gustaría, recalcar que estas reglas de Incoterms son publicadas, actualizadas y revisadas por la Cámara de Comercio. Esta Cámara de Comercio fue fundada en 1919. Se busca básicamente, contribuye esta Cámara a la prosperidad y la paz entre las naciones, evalúa, adapta los Incoterms a las prácticas comerciales internacionales y busca obviamente contribuir a un crecimiento económico sostenible. En ese sentido, dentro de lo que son las reglas de Incoterms, hay que entender que, como su nombre lo dice, son unas reglas, son pautas que nos van a dar de alguna manera el lineamiento para llevar a cabo las prácticas comerciales internacionales. En ese sentido, estas reglas de Incoterms explican un conjunto de 11 términos comerciales comúnmente utilizados por medio de 3 letras. Por ejemplo, tenemos al CIF, al DAP y así sucesivamente, ¿no? Export. Cada uno de estos términos de alguna manera refleja la práctica que hay de las empresas en los contratos de compra-venta de las mercancías. Ahora, estas reglas de Incoterms, ¿qué es lo que describen principalmente? La primera son las obligaciones, es decir,
¿Quién se ocupa de qué en la relación entre el vendedor y el comprador? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ¿quién va a organizar el transporte o el seguro de la mercancía? ¿O quién va a conseguir los documentos de embarque, las licencias de exportación o importación? Ahí es donde se van a ir como estipulando. También describe los riesgos, dónde y cuándo entrega el vendedor la mercancía. Es decir, aquí dónde se va a transmitir el riesgo del vendedor al comprador. Y finalmente también describe los costos. ¿De qué costos va a ser responsable cada parte? Es decir, responsable como los costos del transporte, los costos del embalaje, la carga o descarga de la mercancía, aquellos relacionados con las comprobaciones o aquellos costos relativos a la seguridad. Ahora, en esta versión de los Incoterms 2020, se cubren estas áreas en conjunto de 10 artículos. Es decir, si nosotros nos ponemos a leer estas reglas, van a ustedes encontrar 10 artículos. Dentro de estos van a estar numerados con A1 o B1 y así sucesivamente, ¿no? Los A van a representar las obligaciones del vendedor, es decir, las obligaciones, riesgos y costos que va a incurrir el vendedor, y en los artículos B vamos a ver las obligaciones que van a tener el comprador. Ahora, en ese sentido, ustedes van a poder darse cuenta que cuando empiecen a leer la parte del vendedor, va a ir muy de la mano con lo que va a cumplir el comprador. Es decir, van a ir en constante coordinación cada una de estas artículos. Ahora, dentro de los principales cambios que se suscitaron en esta nueva versión 2020, es que desaparece el término DAT, Deliberate Plates, se crea un nuevo término. Este nuevo término, de alguna manera, está sustituyendo el DAT. Son términos similares, mas no iguales, porque ya el DPU contempla pues la entrega en un lugar acordado y la descarga de la mercancía. El DAT anteriormente era la entrega en la terminal, no especificaba pues, dónde. Pero bueno, entonces había varias como vacíos en ese término, encontraron como varios vacíos, como que no especificaba bien, entonces deciden eliminarlo, entonces se crea este nuevo término, DPU, donde ya es un poquito más específico. Posterior a eso, también otros de los cambios que se suscitaron es el FCA. El FCA ya contempla indicar un lugar de entrega acordado. Permite ahora emitir un BL después de la carga de la mercancía con la mención a bordo para atender los requerimientos de algún crédito documentario. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando la mercancía se vende en condiciones FCA, las empresas vendedoras o compradoras, o probablemente los bancos, o cuando existe un crédito documentario, pueden querer un conocimiento de embarque con la mención a bordo. Sin embargo, en esta regla se va a completar o se va a estipular en esta regla, en el FCA. ¿No? Por eso se hicieron como estas adecuaciones a este término, por los requerimientos que de pronto se vieron en la necesidad de incluirlos. Otra de las modificaciones es en el CIP y en el CIP. Aquí ya se actualizaron los seguros. Ya hay un nivel de seguros, unos niveles de cobertura. Entonces, ahí van a poder encontrar qué cobertura es la que van a querer aplicar al seguro. Otra de las cosas que se actualizó es que ya contemplan en el FCA, en el DAP, DPU y DDP, la disposición del transporte con los medios propios. Es decir, si el vendedor o el comprador tiene transporte propio, bueno, ya también estos términos contemplan, ¿no? Cómo se va a manejar en ese sentido. Ya también incluye requisitos relacionados con la seguridad en las obligaciones y costos del transporte. Y algo muy padre es que incluyen ya unas notas explicativas para los usuarios. Es decir, ya dentro de los Incoterms, tú cuando los empieces a leer, te vas a dar cuenta que ya trae las notas explicativas, lo cual ayuda mucho
Por ejemplo, vas a encontrar que dentro de las notas te va a decir entrega y riesgo, ¿no? Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en una de estas o dos maneras, ¿no? Y luego ya te explica primero cuál es el lugar designado, son las instalaciones del vendedor. O sea, como que te da paso a paso cómo vas a desarrollar esa regla para que no haya tantas, a veces, malas interpretaciones o malas aplicaciones de las mismas. Y bueno, aquí pueden ustedes ver a lo largo de los años cómo han sido los cambios en los Incoterms desde los que teníamos 2000, 2010 y 2020. Si pueden darse cuenta, los principales cambios o más significativos se encuentran en los términos en las categorías D, donde se crean y se eliminan diversos términos. Algunos, por ejemplo, de los 2000 que veíamos, algunos se eliminaron porque ya se incluían, digamos, las bases o las obligaciones dentro del DAP o del DAT, y lo mismo, ¿no? De los 2010, a lo mejor lo que incluía el DAT, y ya se pasa al DPU y así sucesivamente. Entonces, ahora, dentro de la estructura y clasificación de las reglas de los Incoterms, aquí vamos a encontrar que estas reglas se van a dividir en dos grandes grupos. Para manejar los 2020 vamos a encontrar que tenemos las reglas que se van a utilizar para cualquier modo o modos de transporte, es decir, multimodales. Ahí vamos a encontrar XWORD, FCA, CPT, ZIP, DAP. Y para los del transporte marítimo y vías navegables interiores vamos a encontrar el FAS, FOB, CPR y ZIP. Ahora, de alguna manera, bueno, la mayoría ya debe de estar un poquito familiarizado, pero a grandes rasgos les comparto. Estas categorías, las categorías también de los Incoterms, podemos encontrar que está la categoría E, que solamente consta de un término, ahí vamos a encontrar al XWORD. La categoría F. Esta letra F significa que el vendedor debe encargarse de llevar las mercancías al transporte designado. Sin embargo, en la categoría F es el comprador quien contrata o va a disponer el transporte de la mercancía. El vendedor debe encargarse de llevar las mercancías al transporte o transportista designado para el comprador. En la categoría C significa que el vendedor va a correr debe correr con ciertos costos, aún después del punto crítico de división del riesgo de daño o pérdida de la mercancía. En este sentido, en las reglas C, el lugar designado indica el destino hasta donde el vendedor debe organizar y pagar el transporte de la mercancía, que no es un lugar o puerto de entrega en la categoría C. Ahora, y en la categoría D, la letra D significa que las mercancías deben arribar a un destino específico. Ok. Continuando con la clasificación de las reglas Incoterms 2020, vamos a encontrar, como les decía al inicio, esta parte de los artículos que van a ser A1 y B1 y qué significa cada uno de ellos. En la primera, que es el A1, B1, vamos a encontrar las obligaciones generales, tanto del vendedor como del comprador. En el A2, en el B2, vamos a encontrar en la parte de la entrega y recepción, cómo se va a llevar a cabo. En el A3, B3, vamos a encontrar la transmisión de riesgos, qué le va a competir al comprador y qué va a hacer por parte del vendedor. En el A4, el B4, vamos a tocar el tema del transporte. En el A5, B5, el tema del seguro. En el A6 y B6 vamos a ver el tema del documento de entrega y transporte. Y el documento de entrega, transporte. En el A7 y el B7 vamos a ver ya temas de despacho de exportación, de importación. En el A8 y el B8 la comprobación, el embalaje, el marcado. En la 9 y el B9 vamos a ver los repartos de costos y finalmente en el A10, B10 vamos a ver las notificaciones, ¿no? Las notificaciones que tiene que hacer la parte vendedora, la parte compradora.
Y bueno, empezando con los términos de Incoterms, vamos a ver el más común y que muchos ocupan es el ex-works o puesto en fábrica, ¿no? En este Incoterm, digo, ya no voy a explicar como tal a qué se refiere, qué incluye y todo ello. Más que nada son consideraciones que hay que tener, ¿no? En este término hay que tener mucho cuidado en utilizar esta regla, dado que el vendedor no tiene la obligación de contratar el transporte, mucho menos de cargar las mercancías en el vehículo, ni de elaborar o proporcionar los documentos requeridos para la exportación o realizar el despacho o gestiones de exportación. Prácticamente el vendedor no tiene muchas obligaciones y aquí lo importante es tomar en consideración si el comprador tiene experiencia en realizar el despacho de exportación desde el puerto de origen, ¿no? Ahí hay que ver si realmente un ex-works nos aplica, si es lo más conveniente, a lo mejor en costos, tanto en obligaciones y sobre todo esto, ¿no? En el conocimiento de las partes que se tenga para el despacho de las mercancías. Posterior a eso, bueno, seguimos con el FCA, Franco Transportista o Free Carrier. Aquí, en este vamos a ver los tipos de entrega, que puede ser en las instalaciones del vendedor, cuando se cargan en los medios de transporte del comprador, o cargadas en el medio de transporte del vendedor y listas para descargar, o un lugar de entrega designado por el vendedor. Aquí hay que considerar cuando se utiliza el FCA en lugar del FOB. El punto de entrega cambia del buque a un punto terrestre dentro o fuera del área portuaria en el país de embarque. Lógicamente existen costos entre un punto FCA hasta que las mercancías son puestas sobre el buque. Entonces, aquí pueden existir dificultades en lo que respecta a lo que comúnmente llaman los cargos en terminal, que comprenden básicamente todos los cargos relacionados con el manejo y almacenamiento de las mercancías en las terminales de carga. Posterior a eso tenemos el CPT, transporte pagado hasta. Aquí en el CPT el riesgo pasa al comprador cuando se entregan las mercancías, es decir, entregado al transportista contratado y pagado por el vendedor. El vendedor va a pagar todos los costos de transporte hasta el destino de entrega especificado, es decir, hasta el transporte principal. Aquí va a ser recomendable especificar detalladamente el lugar de entrega y el lugar de destino. Esto es importante cuando se utiliza esta regla, recordar a detalle para efectos de la cobertura del seguro que se desee contratar por alguna de las partes. También aquí hay que notar que los costos del transporte son pagados hasta que las mercancías arriban al lugar del destino, pero los gastos de descarga corren por cuenta del comprador, excepto si el contrato de transporte especifica que los va a pagar el vendedor. Este último no puede cobrarlos al comprador, pues él se encargó de realizar y aceptar el contrato de transporte y estaba totalmente en acuerdo, ¿no? Tenemos también el SIP, el transporte y seguro pagado hasta. En el SIP, el seguro es obligación del vendedor y es necesario tener una cobertura amplia del seguro. Es necesario que se aseguren que realmente la cobertura esté actualizada por cualquier tema que pueda suscitarte posteriormente. La única diferencia entre el CPT y el SIP es que esta última, es decir, el SIP, va a requerir que el vendedor además obtenga y pague un seguro a las mercancías. Esto es particularmente importante para el comprador, ya que bajo el SIP, el riesgo de daño o pérdida de las mercancías pasará del vendedor al comprador cuando las mercancías han sido entregadas al transportista en el lugar de despacho o entrega acordado. Todas las demás obligaciones de vendedor y comprador son iguales en las dos reglas. Posiblemente tenemos aquí al DAP, entregado en el lugar.
significa que el vendedor entrega cuando las mercancías se ponen a disposición del comprador en el medio de transporte que llega listo para descargar, en el lugar de destino designado o en el punto particular acordado desde dentro de ese lugar. En el DAP, la entrega tiene lugar una vez que las mercancías han arribado al lugar de destino acordado y se ponen a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparadas para la descarga. Los costos y riesgos hasta dicho punto corren por cuenta del vendedor. Aquí es muy importante precisar el lugar de entrega para que sea tan exacta como sea posible. Es decir, poner DAP, la dirección tal cual de donde se va a entregar, el país y bueno, el término que estamos utilizando. Más adelante les voy a mostrar cómo es la manera correcta de plasmar los términos dentro del contrato de compraventa. Y bueno, los gastos de descarga corren por cuenta del comprador, sin embargo, el vendedor incurre en dichos gastos de acuerdo al contrato de transporte. No tiene derecho a recuperarlos del comprador salvo en excepciones. El vendedor está obligado a realizar todos los trámites de exportación, pero no va a estar obligado a realizar las formalidades de importación. Es decir, aquí el vendedor va a entregar la mercancía en el lugar que se haya acordado, se va a encargar de entregarlas, más no del despacho a la importación de las mercancías. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Luego viene el nuevo Incoterm, que es el DPU, que es entregado en el lugar descargado. Bajo el DPU, la entrega tiene lugar una vez que las mercancías han sido descargadas del tiempo de transporte de llegada y van a estar a disposición del comprador en el lugar de destino designado o en el punto acordado en ese lugar, si se acuerda tal punto, claro. Los costos y riesgos hasta dicho punto corren por cuenta del vendedor. He aquí la importancia en que el vendedor se asegure que las mercancías arribaron al lugar y punto designados. Por este motivo, va a ser recomendable indicar el lugar de entrega de la manera más precisa y exacta como sea posible. Y más aún que de ser posible, esto se refleje en el contrato de transporte y en el contrato de compraventa. Caso contrario, sería mejor elegir otra regla diferente al DPU, como por ejemplo los que son similares, ¿no? El DAP o el DDP. También tenemos el DDP, que en el DDP el vendedor debe realizar todas las gestiones para la importación. Aquí, a diferencia del DAP, como lo estábamos viendo, o el DPU, aquí sí el vendedor se va a encargar del despacho de la importación, no solo de la exportación, sino también de la importación. Va a pagar los derechos de exportación e importación. Va a realizar todos los trámites aduanales. También es recomendable en este término indicar el lugar de entrega de la manera más precisa y exacta como sea posible, ya que en este punto se transfieren los riesgos y costos, y más aún de que de ser posible, esto se refleja en el contrato de transporte. Los gastos de descarga corren por cuenta del comprador, sin embargo, si el vendedor incurre en dichos gastos de acuerdo al contrato de transporte, pues no va a tener derecho a recuperarlos del comprador, salvo en excepciones. Entonces, estas partes también las van a encontrar en las notas explicativas de los Incoterms, pero les digo que está padre que tengan ya estas notas porque nos da una visión más clara de cómo aplicar los términos. Bueno, ahora vamos a pasar con los términos que son para vías navegables o marítimas. En ese sentido tenemos al FAS, franco al costado del buque. En este Incoterm significa que el vendedor va a realizar la entrega cuando la mercancía se coloca al costado del buque designado por la empresa compradora en el puerto de embarque designado. Si no hay un punto de entrega determinado y hay varios puntos de entrega disponibles, el vendedor puede elegir el punto que más le convenga. Y el despacho de aduanas de exportación va a ser por cuenta del vendedor, solo el despacho de exportación. Tenemos el FOB. Aquí, bueno, prácticamente es indicar, es libre, bueno, franco a bordo o libre a bordo. Aquí, pues, prácticamente es entregar o insertar el puerto de envío designado.
para esta regla. Tenemos el costo, el CFR, que es costo y flete. En este término, la entrega tiene lugar cuando el vendedor pone las mercancías a bordo del buque y no cuando las mercancías llegan a su puerto de destino. Los riesgos y costos se van a transmitir en lugares diferentes. El vendedor debe pagar todos los costos para llevar las mercancías hasta el puerto de destino, excepto la descarga de las mercancías. Esto es indispensable que se vaya a especificar en el puerto de destino. Y si el conocimiento de embarque indicara que los gastos de descarga corren por cuenta del vendedor, debe pagarlos sin derecho a cobrarlos al comprador. Aquí el vendedor tiene la obligación de realizar un contrato de transporte marítimo. El vendedor puede decidir, salvo a disposición contraria específica en el contrato, la mejor alternativa de ruta de transporte o rutas usuales. Tenemos ahora el CIF, costo, seguro y flete. Aquí significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y debe contratar y pagar los costos, el seguro y el flete hasta el puerto de destino designado. Aquí el vendedor asume el costo del transporte hasta el destino convenido, pero también transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía se entrega en el primer porteador o si en el contrato de compraventa se especifica lo contrario, ¿no? Aquí el despacho de aduanas en exportación sí va a ser por cuenta del vendedor. Un segundo, por favor. Y bueno, aquí quiero mencionar que en el CIF, en la práctica, el uso del CIF es totalmente recomendable porque los costos son controlables e identificables. Se asume el control de gran parte de la operación teniendo más margen de negociación. El riesgo se transmite en origen y se tiene un mayor control sobre la mercancía, su destino, los plazos y la búsqueda de alternativas ante imprevistos. Además, tiene añadido de alguna manera la certeza o contamos con la certeza de estar transportando una mercancía con seguro ya contratado. En este caso, para el CIF, la cobertura es la mínima, inferior a la cobertura exigida en el CIF. Por eso les decía, aquí hay niveles de cobertura para el seguro, ¿no? Entonces, de hecho, es uno de los términos más utilizados. He visto que es de los que más se utilizan. El CIF, el Ex-World, el DAP, son de los que más he visto que utilizan. Y bueno, aquí fue a grandes rasgos que son los Incoterms y bueno, lo que conllevan. Ahorita vamos a entrar a las consideraciones que deben ustedes de tener en cuenta. Primero, las reglas Incoterms, como bien lo decíamos al inicio, son solamente reglas, son solamente pautas que nos van a ayudar de alguna manera a llevar el lineamiento en las prácticas comerciales internacionales. Estas reglas en sí mismas no van a ser un contrato de compraventa, no lo sustituyen. O sea, aquí sí es requerible que ustedes tengan un contrato de compraventa. Y ahí dentro del contrato de compraventa ya es donde vamos a estipular qué regla de Incoterm vamos a utilizar. He visto que en la práctica, la verdad, muchas compañías están dejando de hacer contratos. Ya no tienen como tal los contratos, a veces nada más con una orden de compra, o lo dan ya por hecho, ¿no? Sí es muy importante que se respalden en esa parte. Y otra también, a veces tienen los contratos, pero no están actualizados. Parte del cumplimiento que debería de tener la compañía es revisar esos contratos, ¿no? Actualizarlos constantemente. Porque a lo mejor nunca les ha pasado nada, a lo mejor no han tenido alguna controversia con su vendedor, pero qué tal que llega, ¿no? ¿Qué tal que llega el caso? ¿Qué tal que sucede? Y entonces se van a ir a la parte documental y pues no van a tener nada, ¿no? Cómo reclamar o qué hacer. Entonces se pueden ver afectados en esa parte.
También es importante que vayan previendo el tener estos contratos, porque ya bajado un poquito más a la legislación aquí mexicana, ustedes saben que parte de lo que nos exige pues la legislación es realizar una manifestación de valor, que está muy en auge ese tema, que ya está pronto a entrar en vigor la manifestación de valor electrónica, y con ella ciertas modificaciones, como son los anexos que se tienen que considerar a la manifestación de valor, y uno de ellos te pide los contratos, te pide también los comprobantes de los incrementables, en este caso los gastos en los que incurras, y esos gastos pues van a ir muy de la mano del Incoterm que tú utilices, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te tocó pagar antes de que la mercancía entrara al país? Antes de que se dieran los supuestos del 56 de la ley aduanera, ¿qué fue lo que tú como importador pagaste? Y eso va de la mano con los Incoterms, ¿no? De acuerdo a la regla que tú hayas estipulado, pues ahí vas a ver qué es lo que te tocaba a ti y qué le tocaba al vendedor. También otra de las cosas que ustedes deben considerar es que estas reglas de Incoterms, bueno, las reglas de Incoterms marítimas no deben usarse para la entrega por ferrocarril o camión, solo debe ser usada cuando el transporte es por barco. De pronto he visto compañías que utilizan FOB y su transporte, y es transporte terrestre, ¿no? Es a lo mejor una operación que viene de Estados Unidos y el transporte es terrestre y están usando este FOB. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por ello, dentro de estas reglas, se estipularon esos dos grandes grupos, ¿no? ¿Qué Incoterms puedes ocupar para cualquier tipo de transporte y qué Incoterms no? También vemos otra de las consideraciones que no asuma que el título se transfiere al comprador cuando se entrega el embarque. Es posible que el título no pase hasta que se cierre la carta de crédito, se realice el pago, se especifiquen otros detalles en el contrato de venta. Los Incoterms no van a contemplar esa parte, no lo llevan dentro de los lineamientos que traen, no se contempla. Por eso es muy, muy importante tener el contrato de compraventa. Les reitero, en sí mismo los Incoterms no pueden suplir a este contrato, porque hay algunos puntos que no están contemplando. Lo que comentábamos hace un momento también, no use DDP sin tener en cuenta la capacidad del vendedor para despachar la mercancía en otro país, y tener cuidado al usar el export cuando el comprador no esté familiarizado con los riesgos para obtener autorizaciones dentro de autorizaciones de exportación en el otro país. Aquí, por ejemplo, en el DDP, ¿no? Para nosotros como importadores, pues, como importadores, pues está muy bien porque al final, pues nos van a entregar la mercancía hasta nuestra planta prácticamente. No nos vamos a preocupar en sí, o en teoría, no nos vamos a preocupar por el despacho y todos los trámites que se tenga que hacer. Pero si el vendedor no tiene conocimiento de la legislación, por ejemplo, aquí en México, ¿no? De todo lo que se tenga que cumplir, pues ahí va a haber un tema, ¿no? Porque ya te vas a ver afectado, porque a lo mejor si tu mercancía la estás esperando, ya está por meterse a producción, que muchas veces pasa, ¿no? Ya nada más están esperando la mercancía porque ya va a ingresar directo a producción, todavía ni siquiera, o sea, ya ni siquiera va a estar un tiempo en almacén. Entonces ahí se van a ver pues todos los retrasos. Es importante ver si realmente un DDP nos aplica. Por ejemplo, aquí en el caso de México, de pronto la legislación mexicana para el tema de importación es muy engorrosa, hay muchos trámites a veces que cumplir. Nosotros aquí como importadores pues ya lo manejamos, pero tal vez un extranjero, y lo vemos, ¿no? A veces los clientes me dicen, es que en Estados Unidos es más fácil importar, ¿no? No hay tantas trabas, pero llega aquí a México y de pronto que tienes que cumplir con permisos automáticos, con avisos automáticos, con cumplimiento de NOMS, con pago, con algún permiso de alguna secretaría como COFEPRIS, Semarnat,
y todo ello, ¿no? Entonces ahí es donde ya se topan con pared y pues ya no hay pues ya no hay mucho que hacer. Al final del día, a pesar de que hayas contratado un DDP, a lo mejor tú vas a terminar apoyando obviamente a tu vendedor por la experiencia que tú ya tienes. Y entonces, ¿para qué desgastarte en todo eso, en todo eso que obstaculizó la importación? Si tú ya lo manejas, pues a lo mejor no un DDP, ¿no? A lo mejor un DAP. Y lo mismo, cuando es un export, que ustedes tengan que traer la mercancía desde el origen, a lo mejor ustedes no están familiarizados con los riesgos de obtener las autorizaciones en otro país, ¿no? Con todo lo que tienen que cumplir en ese otro país, tan solo el proceso de despacho de las mercancías, a lo mejor ustedes no tienen ese conocimiento, entonces pues no buscar un export, a lo mejor ahí buscar otro término que se adecue un poquito más a nuestras necesidades. Y bueno, como les decía, la manera correcta de incorporar los Incoterms a los contratos o negociaciones es indicando la regla de Incoterm que hayan elegido, seguido del nombre del puerto o el lugar o punto donde se va a entregar la mercancía y finalmente indicar qué versión de Incoterm se están utilizando. El ejemplo es este que estoy poniendo aquí, es SIF Shanghai Incoterms 2020 o por ejemplo DAP y lo que les decía, no poner la dirección. Número 123 ABC Street in Portland Incoterms 2020. Aquí yo he visto, la verdad, que en las operaciones y sobre todo en las auditorías que a veces realizo, es que a veces ponen el Incoterm que trae la factura o el Incoterm que trae la orden de compra. Pero no sé si realmente en el contrato ese es el Incoterm que pactaron. Y luego pasa que ya que están haciendo el pedimento y todo, le hablan a su agente aduanal y ¿sabes qué? Cámbiame, que el Incoterm es este. ¿En base a qué? No, pues es que me dijeron que ya pregunté y que ya me dijo el comprador, pero ¿tienes el documento? No, pues al final de cuentas a la agente aduanal, pues ¿qué se va a meter en estarte diciendo si sí es el correcto? Algunos sí lo hacen, algunos te dicen, ah, ok, pero mira, fíjate que este Incoterm no aplica por esto y esto y esto, pues los incrementables tal vez que tú estás declarando no van con el término que tú me estás dando, entonces a lo mejor ahí como que dices, ah, bueno, pero en realidad pues no es como tal responsabilidad de la agente aduanal decirte eso, es responsabilidad de la compañía ya tener claro, ¿no? Cómo va a llevar a cabo sus operaciones. Y sobre todo aquí en México que tengan muy presente esa parte de que el Incoterm, bueno, y está más abajo, aquí lo puse, en México, en la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior en 2020, ya el Incoterm se incorporó como uno de los datos inexactos en el anexo 19. Es decir, si tú estás declarando un Incoterm que no va, ¿y cómo se va a dar cuenta la autoridad? Porque al final del día todo lo va a amarrar con la manifestación de valor que tú presentes, lo va a amarrar con los contratos que tú presentes, las órdenes de compra, las facturas que tú presentes por los gastos incrementables, por los gastos que tuviste, seguro, flete, embalaje, otros incrementables, cargas, descargas, maniobras, porque todo eso ya te lo va a estar pidiendo, ya te va a pedir todos esos documentos. Entonces, si tú no los tienes, o si tú pusiste un SIP al momento de la operación, porque tú, no sé, te dijeron que era un SIP, pero ya después, revisando los documentos, te das cuenta que no era. Lo más recomendable es que tú rectifiques tu operación, ¿no? Y que pongas el término correcto. Nosotros creemos y consideramos que si tenemos claro que los Incoterms no son leyes, solamente son pautas, consideramos que el Incoterm no debería de estar considerado como un dato inexacto, como para función de una multa, porque el anexo 19 te habla de los datos inexactos que se consideran... Yo los quiero echar a los audios, pero... Ay, perdón, ¿me pueden ayudar ahí con su micrófono?
Creo que ya, muchas gracias. Ajá. Les comentaba, dentro del anexo 19, ahí están considerados todos los datos que tú puedas plasmar en tu pedimento y que se puedan considerar como inexactos, que los mismos lleguen a alterar la información estadística que tenga la autoridad. Y al alterar esa información, por ello te conlleva a una multa cuando te equivocas. Sobre todo cuando la autoridad lo detecta, porque si tú te das cuenta y antes de que la autoridad, no sé, a lo mejor en el reconocimiento aduanero o en facultades de comprobación de la autoridad, antes de que se den esas, tú te das cuenta, tú puedes rectificar tu pedimento, cambiar lo que esté mal y no vas a pagar la multa porque lo hiciste de manera espontánea. Pero si la autoridad te llega a detectar algún dato inexacto, ahí ya va a ser la multa, la aplicación de la multa. La multa ahorita está en cerca de 2,000 pesos. Entonces, imagínate si vienes jalando una operación con el mismo proveedor, con un Incoterm que estaba mal plasmado y es un proveedor que manejas muy seguido, o sea, ¿cuántas operaciones vas a llegar a hacer con él y todos tengan el Incoterm mal? Entonces, imagínate cuánto dinero va a ser. Aparte de que, pues también hay que considerar si los gastos que tú estás poniendo en el pedimento son los correctos. Ahorita, dentro de las auditorías que está haciendo en México por parte pues, del SAT, se está revisando mucho esta parte del valor en aduana que estás plasmando. Y a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema de los Incoterms, pero va de la mano, ¿no? Porque como les decía, dan pautas, y uno de los puntos en los que ellos, bueno, se especifican o te ayudan, pues es en la determinación de costos. Por eso entra en juego con el valor de la mercancía que tú vas a declarar, sobre todo aquí en México, a la importación. Porque recordemos que el valor en aduana está incluido por el precio pagado a las mercancías más los incrementables. Y dentro de los incrementables, pues ya encontramos, ¿no? Seguro, flete, maniobras, embalaje. Entonces, aquí, si tú estás manejando un Incoterm, no sé, Xworld, que tú estás pagando todo, entonces prácticamente todo, entonces tú deberías de tener la comprobación de estos gastos con tus facturas, que te emite el transporte, que te emite el seguro. También otra cosa que ustedes deben de tener en cuenta, por ejemplo, en los Incoterms se estipula el seguro, ¿no? Dependiendo el término que tú ocupes, qué seguro vas a ocupar, por quién va a hacer cargo el seguro, o sea, quién le va a corresponder y contratar un seguro. Pero hay muchas compañías que adicional a eso ya tienen una póliza de seguro global para todas sus operaciones de comercio, independientemente de si el seguro lo tiene que pagar el vendedor. O sea, es como una póliza que tienen adicional al seguro que van a contratar de alguna manera por cada operación que realicen. Entonces, muchas veces ya para la integración o la presentación de los incrementables en el pedimento, esa póliza de seguro no la están contemplando, cuando también la tienen que contemplar dentro de la declaración. Ahí en la póliza global, pues tienes que sacar un factor para saber cuánto es lo correspondiente a cada operación y así lo he ido declarando en cada operación, ¿no? Porque igual si te llega una revisión y entonces de pronto detecta la autoridad que tienes esto y durante todas tus operaciones de todo el año, tú no declaraste ese gasto, porque es un gasto incrementable, ese seguro, pues vas a tener un tema, ¿no? La multa por no poder determinar o porque el valor en aduana no se pueda determinar o sea incorrecto, ahorita está en cerca de los 70,000 pesos por operación. Entonces, por ello es muy importante. A lo mejor sí, no, los Incoterms no son leyes, pero para cuestión de plasmar la información en los documentos aduaneros, en el caso de México, es parte importante qué término ustedes elijan, qué término ustedes van a poner. Aquí lo que les comentaba, para nosotros, pues no es factible o no vemos que la autoridad tenga un sustento legal, un sistema
legal que permita sancionar la inexactitud del Incoterm plasmado en el pedimento. Pero, ¿por qué? Porque en sí, dentro de la ley aduanera, pues no hay una regulación que nos hable de Incoterms, o sea, no hay una ley que te hable de Incoterms, no hay una regla que te hable de qué son los Incoterms. O sea, a lo mucho podemos encontrar, creo que dentro del glosario, y eso creo que ni eso, son los Incoterms. Entonces, ¿cómo la autoridad se va a poner a sancionar este término cuando ni siquiera lo está regulando dentro de la propia legislación? Por eso consideramos que esta parte de los Incoterms pues no debería de considerarse como un dato inexacto. Por muchos años estuvo así, por muchos años se estuvo manejando así, no era parte de este listado, pero les digo, apenas en la segunda resolución de las modificaciones de las reglas 2020, se modificó y se integró esta parte de los Incoterms. Y bueno, creo que tenemos todavía un poquito más de tiempo. La verdad es que quise hacer la presentación más enfocada porque seguramente ustedes ya han tenido varias capacitaciones respecto a los Incoterms que son, y sobre todo los términos, ¿no? Que se ocupan, cuáles fueron los cambios, porque esto ya lo venimos manejando desde el 2019, finales del 2019, había demasiados cursos que se habían estado dando. Todo 2020, pues ya entraron en vigor, ya muchos los están ocupando. Y bueno, ahorita ya estamos en 2021, era un breve repaso, pero sobre todo que tuvieran en cuenta estas consideraciones y sobre todo, pues la postura de la autoridad, ¿no? Frente a estos términos. Yo los invito de verdad por parte en las empresas donde ustedes estén trabajando, el área en la que estén, muchas veces todos estos términos de Incoterms se van a estipular pues por el área de compras, ya traen los contratos, ya traen las negociaciones, y a lo mejor ustedes están en el área de comercio ya un poquito más en la parte de logística, del despacho aduanero y todo ello, pero al final va de la mano y hay que tener un buen cumplimiento. Sobre todo ahorita les digo con la nueva entrada de la manifestación de valor electrónica, donde prácticamente ya vamos a tener que documentar toda nuestra operación, tener muy bien todos nuestros documentos. Es importante tener la materialidad de la operación, dar las instrucciones a la gente aduanal, pero ya con documento en mano, no solamente creyendo, no solamente diciendo, no sé, por un correo, porque así me dijeron, porque ha pasado, estamos en la operación diaria, es muy rápida y de pronto nos es más difícil ponernos a sentar, a leer, a ver qué es lo que traemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Yo los invito a aterrizar muy bien su operación, a revisar muy bien sus contratos, a revisar los documentos que traen y cualquier cambio, porque me ha pasado que de pronto les digo, en la factura trae este término y no, ¿sabes qué? Que es este otro término. Cámbialo, haz una carta 317, modifícalo y ponlo en el pedimento. Y así se nos hace fácil. Obviamente, pues a la gente no lo va a hacer, ¿no? Tú le estás dando la instrucción. Pero ¿qué tal que después cuando te llega una auditoría y te empiezan a requerir todos estos documentos, ¿tú qué vas a hacer? Ahí pues ya de antemano la multa, ¿no? Y esperar que no llegue a haber una multa por una mala determinación del valor en aduana de las mercancías. Y bueno, no sé si haya alguna duda, igual podemos contestar algunas dudas. O si posterior a eso tienen alguna duda, igual con mucho gusto nos pueden mandar un correo, lo podemos revisar y les podemos ayudar. En lo que piensan dentro de las dudas, mi compañero Jonathan me va a ayudar les va a compartir algo de contenido. Hola, buenos días a todos. Mi estimado Alejandro, ¿me sería posible activar cámara? Si me autorizas, mucho te agradezco.
Listo. Perfecto. Pues bueno, nada más verifico que estoy aquí con ustedes. ¿Ya se ve mi cámara? Todavía no, ¿verdad? ¿Se detuvo? Se detuvo. Si pones video, no te deja poner el video propio, Ok, me parece. de acuerdo. Está perfecto. Pues activo cámara mientras tanto. Si me permites, mucho te agradezco. Pero para poner rostro a quien está hablando, mucho gusto, buenos días a todos. Agradecemos a nombre del Grupo Prasad, al secretario Marco Antonio del Prete, también a la licenciada Débora Alcocer, por supuesto a la licenciada Elizabeth de la Fuente y por supuesto a ti, Alejandro, por la oportunidad que nos dan como Grupo Prasad de estar aquí con ustedes y compartir este conocimiento que sabemos que siempre es de mucha ayuda en el día a día a la operación y sabemos que en ese día a día a la operación, pues para los que estamos en materia de comercio exterior, logística, aduanas, sabemos que es todo un reto, todos los días es cambiante, es actualizable, la logística se mueve y en ese sentido siempre estar acompañado de un socio comercial, de un aliado estratégico, es de mucha ayuda para dar frente a los problemas y a las oportunidades del día a día. Y por esa razón quise tomar micrófono para presentarnos. Nosotros como Grupo Prasad somos una compañía que aunque nace hace 15 años, ha capitalizado la experiencia de los socios fundadores de más de 30 años en el mercado en conocimiento en materia de comercio exterior. A través de ellos hemos desarrollado 5 ejes de negocio, de los cuales hemos logrado especialización tanto por la parte de agencia aduanal, con presencia en las principales aduanas del país, y ahora celebrando Grupo Prasad como Cabrera Llamas y Asociados, nuestro arribo al estado de Querétaro ya con patente propia. A partir del 23 de julio precisamente llevamos a cabo la celebración y nos ponemos a su servicio por esta, pero también por las aduanas de Manzanillo, Guadalajara, Laredo y también por medio de nuestros socios comerciales para dar cobertura a todo Pacífico y a todo Golfo de México, incluido también aduanas interiores importantes como Aeropuerto de la Ciudad de México y Toluca. En ese sentido, nuestra especialidad siempre ha sido de la mano la administración IMEX y la certificación IVA-IEPS, caso por lo cual, bueno, hoy tuvimos a una ponente que Janet Hernández, que es coordinadora del área legal y de cumplimiento en la compañía, que se ha especializado también en esta área derivado a que las compañías en el estado de Querétaro y zona Bajío tienen este perfil y necesitan ayuda y soporte en esta materia. Y es por ello que nos ponemos a su servicio con diferentes servicios en materia de legal y de cumplimiento, desde la obtención de tu programa IMEX, de tu certificación IVA-IEPS, certificaciones especiales como OEA, Operador Económico Autorizado, pero también gestiones particulares, ya sea obtención de padrones de importadores o patrones sectoriales, etcétera. Tenemos una división precisamente que es la división por la cual se impulsa la capacitación del día de hoy, que es la división de capacitación en materia de comercio exterior. Y en ese sentido poder compartirles que tenemos entrenamientos especializados para todas las áreas involucradas en materia de comercio, ya sea desde compras, logística, comercio exterior, específicamente aduanas. Y pues bueno, finalmente decirles que la especialidad que llevamos de la mano durante estos más de 15 años en el conocimiento en materia de comercio exterior ha sido sistemas inteligentes en comercio. Sistemas que te ayudan a administrar y gestionar de una manera muy práctica, sencilla, automatizada, toda tu operación de comercio exterior y que te ayuda en el día a día. En ese sentido, damos oportunidad a que lleguen las preguntas, dando un minutito mientras tanto en lo que llegan preguntas al respecto de Incoterms 2020 para darles lectura y con mucho gusto atender en este momento. Pendiente a ello, me permitiré compartir pantalla y dejar un breve video de 1 minuto en lo que las preguntas comienzan a llegar.
Bueno, dando seguimiento a las preguntas, me parece que no hay preguntas por parte del auditorio. Si no hubiera dudas, de todas maneras, por favor, con toda confianza, se pueden comunicar con nosotros a los correitos que en unos momentos más el equipo de administración les estará compartiendo en el chat. Cualquier duda, comentario, les podemos con mucho gusto apoyar. Estamos para servirles. Muchas gracias, Lourdes, por la felicitación y también por estar aquí. Mi estimado Alejandro, pendiente a lo que tú nos indiques para continuar Sí, con correcto. esta Si sesión. no tenemos más preguntas, podemos concluir la conferencia. En el chat está el correo de mari.morales@prasat.com.mx por si alguien tuviera alguna duda. Y bueno, por mi parte, les agradezco por la conferencia del día de hoy. Como siempre, un gusto trabajar con ustedes y muchas gracias por la excelente ponencia, Janet. No, muchas gracias a ustedes por su invitación y pues quedamos a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Vale, pues muchas gracias, les agradezco a todos y que tengan un excelente día.